Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca. La nutrición realmente tiene que ver con todo, ¿no? Vemos trabajos en comedores, en servicios de alimentación, en empresas. La alimentación está presente en diversos rubros, por eso también es tan diverso la especialización que tenemos que hacer para poder abarcar cada uno de estos temas. Sí, realmente es bien complejo. Pareciera que no, pareciera que es una cosa bastante sencilla, pero antes de comenzar el programa nosotros estábamos conversando sobre las famosas papillas, que es nuestro tema, ¿no? Interesantísimo. Y lo que tú señalabas, que me parecía muy importante, que las mamás jóvenes de ahora como que no tienen mucho concepto, mucha idea de lo que es hacer una papilla en casa, exacto, de las porciones, de los porcentajes que tienen que consumir y las frustraciones cuando preparan un mega plato y de pronto el bebé come una media cucharadita de té y es más que suficiente. Sí, o bueno, sí, justo interesantísimo los reportajes que acabas de presentar, felicitaciones más bien por esa enorme labor muy necesaria para que la gente conozca pues qué puede hacer y tenga una orientación de fácil acceso como lo es el internet. Bueno, te comento lo que veo en mi práctica de consultoría. En la práctica de consultoría lo que veo pues es desesperación de las madres porque sus hijos no comen, porque no les gusta lo que les dan o piensan que están muy delgaditos o piensan que no consumen la cantidad suficiente cuando a veces no es así, ¿no? Pues hay que tener en cuenta la capacidad gástrica del bebé, claro, que es pequeñísima, es 30 gramos por kilogramo de peso. Aproximadamente pues una toma consiste en 2 cucharadas, ¿no? Dependiendo de la edad. Vamos despacio, vamos despacio. Un bebé que va a comenzar a iniciar su primera papilla, su primera cucharada, ¿cuánto debe consumir? Estamos hablando a partir de los 6 meses, ¿ya? Se recomiendan 2 tomas, ¿no? Que empezar con 2 tomas de comidas. Bien es cierto, la alimentación a partir del 6º mes debe continuar la lactancia materna, es exclusiva porque tiene todos los nutrientes y iniciar con una alimentación gradual, ¿no? Que puede empezar el primer día con una toma, ¿no? ¿Una toma qué significa? Una comida. Pero el bebé va a consumir ¿cuántos gramos en su primera comida? 1 o 2 cucharadas, soperas. A ese punto yo quería llegar. Lo que pasa es que tú también señalabas, conversábamos fuera de cámara, cuando las mamás preparan estas comidas y piensan que el bebé se va a comer todo un pote de comida, y no es verdad. Sí. Son porciones pequeñísimas, mínimas, y que no necesariamente las va a aceptar con agrado, porque es un sabor diferente. Exacto, ni siquiera los platitos de los bebés, ni siquiera va a llenar el platito de los bebés, ¿no? Tal vez el de juguete, ¿no? De la muñequita, ¿no? La hija tiene su muñeca y ahí está. Sí, ¿no? Exactamente. Las cantidades a los 6 meses de edad, digamos, cada comidita, cada ingesta o llamémosle cada toma, son pequeñísimos, porque está acorde a la capacidad gástrica del bebé. Entonces las mamás a consultorio llegan un poco con frustración porque piensan que no están comiendo la suficiente cantidad y no es así, ¿no? A los 6 meses de edad van a empezar a consumir una cantidad de 1 a 2 cucharadas. Ahora, las repeticiones o las veces que consuma sus comiditas sólidas al día va a depender de cómo está su estado nutricional o cómo ha estado su estado nutricional durante la lactancia, ¿no? Entonces es muy importante el inicio de una alimentación complementaria bastante equilibrada de acuerdo a la edad y estado de salud del niño. ¿Cuál sería la recomendación que tú darías relacionado con este primer bocado, que es muy importante y que las mamás andan como medios asustadas con ese tema, ¿no? Bueno, la recomendación para el primer bocado sería que empezar alimento por alimento,
no mezclarle, no quererle dar un concentrado de todo, porque a esta edad el bebé todavía no ha terminado de formar sus órganos, entonces requiere pues empezar a detectar a esta edad si hay alergias alimentarias o intolerancias. Y que aprenda a conocer los sabores, ¿verdad? Exacto, ¿no? Entonces, una de las pautas es alimento por alimento. Otra es no agregarle ni sal ni azúcar. ¿Y eso cómo ingiere en la alimentación de los niños? Influye de tal manera que al niño por naturaleza le va a gustar el sabor dulce. Sí. Y si solo le gusta el sabor dulce, va a empezar a rechazar los alimentos salados que por lo general las carnes, los de origen animal, las proteínas, ¿no? Van a tener otro sabor. A esa edad el niño no conoce lo que es dulce, lo que es salado, conoce lo dulzaíno de la leche materna, ¿no? Desde esa edad, imagínate, se empiezan a formar los primeros hábitos de alimentación. Entonces se recomienda no azúcar y no sal, ¿no? ¿Hasta qué edad? ¿Hasta cuánto tiempo tiene que pasar? Hasta el año. Hasta el año, ¿no? Se puede ir introduciendo la sal poco a poco por un tema del contenido de yodo, ¿no? Pero el azúcar, limitarlo, es mejor evitarla, ¿no? Porque es el dulzor propio de la fruta. Además, las comidas y las frutas tienen su propio sabor, propio dulce. Tienen su propio azúcar, su propia sal. Entonces, ¿para qué incentivar este tipo de consumo de azúcares cuando sabemos que no es muy saludable, que digamos, ¿no? Lo aconsejable es alimento por alimento y poder hacer repeticiones para asegurarse que ese alimento sea bien tolerado y que no le cause ningún problema de alergia. Antes de irnos al corte para poder seguir conversando un poquito, te pregunto este mito del pescado. Porque muchas mamás dicen, no, yo no le puedo dar pescado a mi hijo sino hasta que cumple el año, 2 años, 3 años. Al final el niño llega a los 10 años y no le gusta el pescado. Exacto. Entonces, ¿es verdad que no se le debe dar pescado a los niños pequeños? No, para nada. El pescado es una buena fuente de proteínas y sobre todo que tiene una textura suave. Claro, hay que dárselo sin espinas, definitivamente, para evitar atoros, ¿no? Pero el pescado es una muy buena fuente de proteínas y ácidos también esenciales. Entonces necesita y es recomendable que esté incluido en la alimentación del niño. Pero como te repetí al inicio, alimento por alimento para desde temprana edad detectar posibles alergias, sobre todo cuando hay antecedentes familiares. Este problema del reflujo, cuando los niños comen y la mamá dice, ay, está con reflujo, está con reflujo. ¿Qué significa? El reflujo significa que cuando uno come el alimento, se le regresa, ¿no? Se le regresa. Ahora, ¿y eso se debe a qué? Eso puede ser una mala postura de alimentación. Si al ratito de ingerir el alimento se le echa, por ejemplo. Entonces es probable que por la posición se regrese la comida. Entonces es aconsejable mantenerlo sentado, mantenerlo activo, ¿no? Por unos 20, 30 minutos mediante un juego, para que así pueda hacer un buen tránsito intestinal. Porque esa también es una recomendación para los adultos, ¿no? O sea, no es solo para el bebé, es para todos los adultos. Y la mala praxis de la mala alimentación también es un problema para los adultos. Exacto. Si bien es cierto, la primera infancia va desde, se dice, ¿no?, que es niños menores de 6 años, y hay 2 etapas muy importantes, que vendría a ser los 6 primeros meses, ¿no?, que es lactancia materna exclusiva, y de ahí de los 6 hasta los 24 meses, ¿no? Entonces son esas 2 etapas en la vida, ¿no?, en el que la alimentación es la base fundamental para este niño. Si bien es cierto, pasa el niño el año, ¿no?, aún se debe seguir con la lactancia materna, ¿no?, pero definitivamente con la complementación ya de un alimento, ¿no?, que generalmente son alimentos semisólidos, ¿no?, para que el niño pueda degustar texturas, sabores, ¿no?, y dentro de ahí integrar definitivamente los nutrientes esenciales, ¿no?, proteínas, grasas, carbohidratos, que son esenciales para su desarrollo y crecimiento. Hay un problema que se les presenta a las mamás cuando los niñitos o comen demasiado poco. Entonces, ¿cuál es el término medio para
ayudar al niño a que aprenda a comer, porque todo esto es un proceso de aprendizaje. Claro, porque generalmente es ahí donde generalmente el niño empieza a crear sus hábitos de alimentación y es el padre el principal actor, por así decirlo, claro. el que generalmente es el que va a enseñar, ¿no? A este pequeño qué es lo que se debe de consumir, ¿no? Y cuánto, o sea, cómo, qué, cuánto y cuándo es lo que se debe de comer, ¿no? Generalmente, si un niño a la edad de 2 años simplemente el padre hace a libre albedrío lo que él quiere, ¿no? Quiere golosinas, quiere caramelos y comidas chatarras, entonces ese niño va a crecer de esa manera. Pero si en la mesa familiar el niño se da cuenta y también la conversación en la mesa es en base a lo que se está consumiendo, siempre hay frutas, siempre hay verduras y cosas así, entonces el niño va a saber qué cosas son buenas y qué cosas son malas. Que les aprende naturalmente. Así es, ¿no? Naturalmente, porque está en la etapa de imitar todo lo que hace papá, todo lo que hace mamá, ¿no? Entonces, es ahí donde el niño va a aprender a comer, y eso para el resto de la vida, ¿no? Hasta adultez, adolescencia, vejez, todas las etapas de la vida, ¿no? Pero cuando se tiene un niño difícil, ¿no? Un niño que, bueno, por X razones es bastante consentido, papá, mamá, abuelos, tíos, primos, vecinos, todo el mundo le consiente, y él descubrió que la forma de ser mirado, atendido, es a través de la comida. Y no quiere comer, y de pronto solo yogur, solo cremita, solo esto, y al final nutriente que vale la pena no lo consume, ¿no? Así es. Generalmente, ¿qué pasa y hay que ser bastante cuidadosos con el tema de alimentación en los niños y bastante creativos en realidad. Para un niño más o menos de estas características, la comida debe ser una comida placentera para él, ¿no? Que tenga colores, que tenga hasta formas y que sea divertida, ¿no? Entonces, ponerle de repente la arvejita como ojitos, no sé, la zanahoria como cachitos, cosas así, entonces va a ser divertido para él y va a querer comerlo. O generalmente niños que no les gustan las verduras y las frutas, integrarlas en la alimentación. Un arroz colorido con estas arvejas, con estos zanahorias, pimientos y cosas así. Entonces lo va a hacer mucho más agradable a la vista. Entonces el niño mucho se deja llevar por lo que ve. Exacto. Entonces, si lo hacemos de esa manera, entonces vamos a definitivamente cambiar ese concepto, por así decirlo, ¿no? Bueno, voy a hacerte unas preguntitas acá porque realmente tengo varias preguntas que nos han instalado. Y dice Lorena, ¿los niños de 1 año pueden comer de todo? Y Silvia dice, a veces preparo mucha papilla y es que realmente no me alcanza el tiempo para cocinar todos los días. ¿Está bien refrigerar la papilla o mi bebé solo debe comer alimentos frescos? Después Cintia vuelve a decir, mi hijo tiene 8 meses y ya tiene sus primeros dientes. ¿Sigo dándole papillas o puede masticar los alimentos? Y generalmente, y eso es, te lo voy a comentar así como un truco para la adultez en la alimentación, ¿no? Es la masticación. Entonces, a los 8 meses, al año, a los 2 años, la comida ya no debe ser semisólida, ya no debe ser puré. El niño ya tiene que aprender a masticar. Entonces, debe probar las texturas, debe morder. La deglución va a ayudar también a la digestión de la alimentación. Entonces, ya no se le debe de dar purés. Entonces, ya ahí sí, generalmente debe integrarse comidas, carnes mucho más magras, ¿no? Trocitos de pollo, pescado, ¿no? Sangrecita de repente, porque entre los 4 y los 6 años de edad, ¿no? Generalmente están las reservas de hierro. Claro. Entonces, el niño todavía las tiene, pero a esa edad ya hay que ir... Hay que reforzarlas. Reforzarles, exacto. No, porque, por ejemplo, mucha gente considera que las vísceras, ¿cómo le voy a dar vísceras a mis hijos? ¿Cómo le voy a dar esto a mis hijos?
y la cantidad de hierro, fierro, vitaminas que tienen es impresionante. Es impresionante, así es. Y generalmente el mejor contenido de hierro está ahí, en el pescado, en la, como le dicen, en la partecita negra. En la partecita negra que la quitamos. Que todo el mundo la desecha, ¿no? Hasta los Es adultos. verdad, sí, es Exacto. verdad. Entonces, ahí está el gran contenido de hierro, el gran contenido de complejo B, de ácido fólico, en realidad de El los omega, omega, ¿no? de los omegas 3, omega 6. Entonces, es un alimento muy completo para en esta etapa, en la primera infancia. Salgalú TV Online, comunicación que nos acerca.